la humedad acumulada en el suelo estaba mucho más alta. Y consecuentemente, eso nos lleva a estos mapas de índice de humedad del suelo para la región oriental, en donde vemos que al comienzo de septiembre, que es en donde comienza también el calendario de la zafra en Paraguay, de forma general estaba mucho más seco todo, pero principalmente los departamentos del norte de la región oriental, ¿verdad? Al final de diciembre del 2024, como llovió de forma general en todo el país, hubo una recuperación de esa humedad. Pero, como se puede observar también al corte del 16 de enero ya de este 2025, diferentes son las zonas que tenían ya humedad acumulada de otros meses en el 2024 en comparación a muchas regiones de vuelta en Canindeyú, en el norte del Alto Paraná, en San Pedro principalmente, en donde como esa sequía acumulada era una cuestión ya de varios meses atrás, aunque muchas lluvias cayeron, no todas las zonas se pudieron recuperar de la misma forma. Y para resaltar que lo que los colores de este índice indican es que cuanto más rojo sea el color del suelo, menor es la humedad, y cuanto más azul es, más humedad también consecuentemente hay en el suelo, ¿verdad? Esto nos lleva entonces a esperar que sea una zafra de contrastes. Cuando nosotros hacemos el gráfico histórico de cuánto fue la productividad promedio de todo el Paraguay, incluyendo también las tres grandes quiebras que hubieron en las zafras del 2008, 2009, 2011, 2012 y del 2021, 2022, sin incluso sacar esas quiebras, uno ve que el promedio general estuvo en 2,5 toneladas por hectárea para lo que es soja en Paraguay. Si eso nosotros comparamos a cuánto es lo que se espera hasta el momento, a pesar de que hay zonas muy golpeadas y realmente lamentamos mucho que hayan muchos productores, principalmente en San Pedro, que cuentan que por cuarto año consecutivo están teniendo pérdidas y tal vez no se animen a un nuevo ciclo, que esa realidad contraste tanto con con otros productores que nos están contando que en el sur del Alto Paraná o que hacia el norte de Itapúa están cosechando entre 4,5 y 5 toneladas por hectárea, ¿verdad? En síntesis, entonces, entre el 30 y el 35% de los productores que plantaron primero, principalmente en el sur de la región oriental del Paraguay, como el suelo ya venía más húmedo y cómo se beneficiaron de ciertas lluvias que llegaron en momentos estratégicos, esos son los productores que están consiguiendo entre 4 y 5 toneladas por hectárea, en contraste entonces a muchos otros productores que están en el norte del país con mermas realmente importantes, consultándose inclusive si vuelven a plantar otros tipos de cultura o en algunos casos si vuelven a la ganadería, porque hay ciertas zonas en donde realmente se acumularon déficits por 4 zafras seguidas. Perfecto, Larisa, bastante completo justamente el informe y el trabajo también que ustedes realizaron. Hablabas de una frase que justamente me llamó mucho la atención. Me dijiste, es una zafra, va a ser una zafra de contraste, ¿verdad? Porque, Exacto. a qué se referiría? Si nos podrías ampliar un poquitito sobre o volver a recalcar eso, porque
tenemos varias perspectivas, ¿verdad? Pero eh, muchos productores nos hablan de esa incertidumbre y hablabas de esto, es de contraste. ¿En qué sentido sería? Cuando nosotros decimos que va a ser una zafra de contrastes, nos referimos a que por un lado vamos a tener grupos de productores que lastimosamente van a quebrar cosechando lo mínimo, que es 1 tonelada por hectárea, o como algunos productores ya nos habían relatado en San Pedro el año pasado, que solamente llegaron, por ejemplo, a menos de 1 tonelada inclusive. Entonces, ese es el lado triste y malo de este ciclo. Hay gente que va a tener pérdidas muy significativas y al mismo tiempo eso contrasta con otros productores que este fin de semana estuvieron cosechando en San Alberto o en Santa Rita y que nos estaban contando que sus rindes fueron entre 4 y 5 toneladas por hectárea. Entonces hay una zona del país más hacia el norte de la región oriental donde tal vez no se va a alcanzar esa tonelada o donde tal vez sí se pueda cosechar más de 1 tonelada por hectárea, pero que de cualquier forma es absolutamente insuficiente para inclusive cubrir tus costos. O sea, es un quiebre para el productor en contraste con otros productores que están en el Alto Paraná, en Aguazú o en Itapúa, que están relatando cosechar dentro del promedio histórico que ya se vio en las mejores zonas. Perfecto. ¿Cuál es la importancia justamente de esto que ustedes están realizando? Porque estamos hablando del tema de justamente del clima y demás. Estamos en una etapa fundamental donde el clima es la principal preocupación, ¿verdad? Y esto también va a ayudar mucho a los productores, a los socios que ustedes con los que trabajan. Claro, eh, como uno de nuestros gráficos mostraba, es absolutamente fundamental también el periodo de siembra que cada productor tuvo, porque así como tenemos esos productores que nos están contando que están cosechando bien, tenemos que tener en cuenta que ese grupo de gente plantó primero, en contraste a otros grupos que plantaron más tarde, que aún están esperando las últimas lluvias que están ya cayendo ahora mismo en el Alto Paraná y que se espera lleguen hasta Canindeyú también. Y esos productores recién van a estar cosechando en las primeras semanas de febrero. Entonces, es importante resaltar también que este primer grupo que nos está comentando que está cosechando bien es entre el 30 y el 35% de todo lo que se plantó en este nuevo ciclo de zafra y la mayor parte está en el otro grupo que plantó más tarde. Y consecuentemente ese otro grupo que plantó más tarde fue el que se vio más afectado por la escasez de lluvias. Entonces, consecuentemente, lo que en estas últimas semanas de enero pase es lo que nos va a definir cuál va a ser el resultado que podemos llegar a tener entre febrero y marzo próximos, ya con el fin de la cosecha.